Si en este semestre leemos o leen solamente los lunes, y es raro. ¿Ah? No, o sea, sí. Entonces, hay que saber concentrarse y nosotros no tenemos cultura de saber concentrarnos. El otro día estábamos platicando con Dussel, el miércoles, algo así, ¿no? Cómo escribían los grandes filósofos, ¿no? Entonces, Dussel, por ejemplo, la ética de la liberación latinoamericana, ¿no? Él tenía, yo he conocido dos maquinitas de escribir, ¿no? Olivetti, una para el texto y el otro para los pies de páginas, las notas. Él escribía directamente, o sea, no tomaba apuntes, él estaba investigando y ahí ando. O sea, directamente hasta el limpio. Y eso es lo que conocemos los 6 tomos y volúmenes, ¿no? Ahora, estoy hablando del 69, 68, 70, ¿no? ¿Cuántos años tenía Dussel en el 68? Nació en 34. ¿Cuántos? 34 años. ¿Sí? 34 años. ¿No? 34 años él está escribiendo directamente, ¿no? Cuando esa práctica la agarra cuando está haciendo su tesis de doctorado, ¿no? Está leyendo, está investigando y directamente haciendo el texto. Y le salió un choncho, no note, de casi 2000 páginas, ¿no? Choncho, no note eso. ¿Por qué? Porque tiene la costumbre, la cultura de escribir, ¿no? Pero a su vez de concentrarse en algo. Entonces, cuando tú estás concentrado en algo, funciona tu cerebro en función de lo que estás pensando. Hannah Arendt, por ejemplo, decía, ¿no? Yo cuando estoy pensando algo, ¿no? Siempre estoy escribiendo mis reflexiones, ¿no? Digamos borradores, pero cuando voy a escribir, o mejor, escribo ya, cuando yo siento que puedo dictarme a mí misma, ¿no? Es decir, y ya está claro. Ahora, ¿por qué? Porque está concentrado. El concentrado quiere decir, las 24 horas del día está pensando en el tema. Sí, inclusive uno se sueña con el tema. Eso tienen que aprender, ¿no? Cuando no se aprende eso, ¿no? Y por eso las vacaciones suelen ser trampa, ¿no? Que por decir, digamos, se termina el semestre, ¿no? Entonces se van al en el mes, ahí, entonces que la cabeza estaba trabajando muy bien y se va a hacer otros temas. Quieren volver. No es que, bueno, hoy es lunes, voy a empezar a trabajar, me siento que quiero trabajar. No es así. O sea, quien piensa eso es quien no sabe de investigación. Porque hasta volver a entrar en tema, normalmente uno tarda un mes o más, ¿no? Hay gente que hace la maestría y todavía no está en tema. He conocido a gente durante el doctorado, ¿no? En el último año, donde ya supuestamente tiene que estar hecha la tesis, por lo menos la mitad, diciendo, ahora sí recién me cayó el 20. Y es porque no han aprendido a desarrollar la concentración. Entonces, Marx estaba una capacidad de concentración impresionante. Cuando ustedes están concentrados, están en el metro y están trabajando. Están en el cine y están trabajando. Están sentados en la taza de baño y siguen trabajando. Eso es estar concentrado. Y eso hay que aprender, ¿no? Como dice Dussel, ¿no? Cuando uno está soñando el tema, o se sueña con el tema, ya está en el tema. Y a veces me ha pasado, ¿no? Digamos, 3, 4 de la mañana, ¿no? Hasta las 2, digamos, he trabajado, que me he metido a la cama, entonces estoy durmiendo y después que me despierto, se me aclaró algo. O sea, en el sueño se me aclaró algo. Pues, hay que levantarse rápido y escribirlo, porque si no te olvidas al día siguiente. Otra vez, Hannah Arendt dice, ¿no? ¿Para qué escribimos? ¿No? Él dice, escribir es la respuesta a la siguiente condición humana. Es imposible que exista un ser humano que recuerde todos sus pensamientos. No existe eso. Escribimos para no olvidar lo que estábamos pensando, ¿no? Y cuando, lo que les decía al principio, cuando uno valora lo que está pensando,
siempre va a ser el esfuerzo de registrar lo que está pensando. Este es más, puso el cuaderno de notas. No tiene un cuaderno de notas, tiene varios cuadernos de notas. Que les pongo otro ejemplo. Eduardo Nicol, uno de los primeros maestros que tuve, ¿no? Yo lo conocí 88, 2 años antes de que falleciera, ¿no? Entonces que voy y me lleva a su escritorio, bueno, a su estudio donde él trabaja, ¿no? Un cuarto más grande, tenía 3 escritorios, ¿no? Un escritorio para trabajar y escribir, leer y escribir los temas importantes, ¿no? Un escritorio para ellos. Otro escritorio para lecturas de apoyo, ¿no? O sea, por sí, digamos, estoy trabajando el Capital de Marx, ¿no? Las distintas ediciones, con el Mega, todo eso lo tienen en un escritorio. En el otro escritorio, los comentadores a Marx, ¿no? Lukács, Kossick, etcétera, etcétera, ¿no? Y en otro escritorio, un poco más allá, para revistas y literatura, digamos, biografías, ¿no? Digamos, de Engels y demás cosas. O sea, tenía 3 escritorios. Entonces, cuando se cansaba, decía, ¿qué habrá dicho al respecto Ramón Rosdolsky? Entonces, que se iba, y ahí lo tenía, estaba el libro abierto, entonces, pero también ha escrito Negri sobre el tema, a ver, está ahí, entonces, ya, pero, ¿de dónde será este cuate? Entonces, y ahí tiene el otro escritorio donde están las bibliografías, cuando se cansa, ¿no? Y era un silloncito, ya bien cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo empezó él? ¿No? Porque yo era un inmigrante recién llegado, no conocía a nadie, no tenía nada. Me decía, él simpatizó inmediatamente conmigo porque yo porque él me dijo, yo llegué en las mismas condiciones que usted, sin conocer a nadie, y sin un centavo, igualito que usted llegué. Entonces, me dice, cuando yo escribí la primera versión de la idea del hombre, ¿no? Yo tenía una mesita de este tamaño, ¿no? En un cuarto tenía una sola mesita, y esa mesita era para todo, era para comer, para y para estudiar. En esa mesita, entonces yo tenía que escoger, levantar, digamos, los platos, todo eso para poder estudiar. Y cuando ya llegaba la hora de la comida, y así empezó, pues, la capacidad de concentración. Y eso normalmente no tenemos, somos bien dispersos. Y en un seminario sirve justamente para eso. Por eso no se andan preocupando de otros autores que se van a distraer, ¿no? Entonces aquí concentrarse, aquí el problema es aprender a concentrarse. ¿Sí se entiende? Es parte de aprender a ser un pensador como Marx. No estoy diciendo a ser un marxista. Para ser marxista basta con los manuales. ¿Sí se entiende, no? Los manuales fáciles. Yo conozco a chavos, ¿no? 18, 20 años, que se han leído 2 o 3 manuales, porque están dando conferencias acerca de la cosmovisión del hombre, como la generación del oro. No, sí, pero se han perdido el manual, bien, están repitiendo eso, y la gente escucha, wow, ¿cómo hablan Dios? También quiero que hable de Dios, compran el libro, y ni creen que es así, que no es así. Después van a Marx y van a las mismas citas que citan ellos con esa interpretación y creen que ahí sabe, ¿no? Y no sabe. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso esta idea, después de haber trabajado años con Dussel, ¿no? Esa forma de trabajo es la que no tenemos y lo que hay que difundir. O sea, no es tanto un contenido. Si es el contenido, pues también es la forma. Es la forma de producir ese tipo de contenido, ¿no? Todos queremos tener ese tipo de contenido, pero no sabemos la forma, cómo producir ese contenido. ¿Sí se entiende? Parte de eso, el seminario es parte de eso, ¿no? Bueno, compañeros, volvemos al punto, al tema. Estoy exponiendo Marx y la modernidad. ¿Se acuerdan? ¿Lo ves? Entonces, había explicado en aquello que consiste la histórica y después de ello el problema de la modernidad 1492, los pueblos originarios y el origen del capital. Entonces, había dicho de que Dussel termina de hacer su investigación en el 90 y en el 95 dicta esta conferencia en la cual están ideas un poco más elaboradas, más desarrolladas,
dicho, es producto de 1992, 1492, el descubrimiento del otro, de los, ¿cómo se llama?, del quinto centenario del despojo, invasión, saqueo, etcétera, etcétera, de estas tierras, etcétera. Eso produce una nueva cosmovisión que empezamos a dudar sistemáticamente de la filosofía de la historia de la modernidad y empezamos a producir otra visión de la historia a partir de la cual no solamente podemos evaluar de otro modo la modernidad, sino apropiarnos de otro modo la obra teórica de Marx. ¿Sí se acuerdan? ¿Ven? Al final, acá tiene un capitulito que le dedica, y está en el tercer volumen de los escritos de Dussel sobre Marx, sobre la relación entre Marx y los populistas rusos. Para nosotros eso va a ser fundamental. Entonces voy a volver, cuando lleguemos a esa parte, a la problemática de los pueblos originarios, ¿no?, y el origen del capital y de la modernidad. El tercer punto del primer capítulo le he llamado Marx y la primera crítica a la economía política moderna, ¿no? En general, lo que se dice es que Marx es un crítico de la economía política burguesa, digamos, ¿no? Pero aquí le estamos poniendo con segundas intenciones modernas. La economía en la modernidad sigue siendo burguesa. Hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? La burguesía, ahora transnacional, ¿no?, su concepción de conocimiento, en términos científicos, ¿no?, quiere ocultar el carácter burgués de su pretensión de ciencia, o el carácter clasista de su pretensión de ciencia. Entonces lo encubre diciendo que es moderno. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando nosotros nos referimos a la economía política, en términos, o a la economía, en términos de economía moderna, ¿no?, descuidamos o nos olvidamos de que ella en el fondo es burguesa. O creemos que no es burguesa, sino que ahora es científica. ¿Sí se entiende? ¿No? Que no tiene que ver con la clase, sino, digamos, con la ciencia, en el sentido de la clase social, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a sostener enfáticamente es que la economía moderna, aquí estoy poniendo economía política, te voy a explicar la diferencia. La economía moderna sigue siendo burguesa, ¿no? Y ahora es el despegue y el desarrollo no solo de la burguesía como clase social, sino del capital transnacional, como un despegue y un desarrollo en la segunda mitad del siglo XX en la modernidad, ¿no? ¿Qué es aquello que Marx trabaja en la crítica a la economía política moderna? Entonces, antes hay que aclarar qué significa economía política, ¿no? Entonces, los conceptos siempre hay que aclarar, ¿no?, para saber a qué dimensión de la realidad nos estamos refiriendo cuando hablamos de ello. Entonces, de todo lo que he leído, el librito en el cual se aclara del mejor modo qué es economía política es este librito de Rosa Luxemburgo, que se llama Introducción a la economía política, de Rosa Luxemburgo. Genial. Que la reflexión que hace la Rosa. Está muy pedagógico, muy didáctico, realmente es una persona que ha trabajado muy bien el tema, ¿no?, sin ningún tipo de prejuicios. Ella piensa el tema como cualquier filósofo, por decir, ¿no? Ella no tiene el problema de que porque soy mujer, no puedo meter este problema, porque soy judía, porque en ese entonces, ahora digamos, la burguesía, digo, los judíos están emparentados, digamos, con la clase burguesa, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no necesariamente, había muchos judíos que eran obreros o literales paupers, ¿no? También había ciertos sectores del judaísmo bien emparentados con la burguesía. Entonces, en Polonia, normalmente el judío no era burguesía, ¿no? Era, digamos,
exagerando, clase media empobrecida, o yo para abajo, en Rusia, ni que se diga Ucrania, ese tipo de lugares. Entonces, hablar de Rosa Luxemburgo no es solamente decir mujer, era judía. Y decir que era judía no era decir, bueno, es una judía, no, sino, digamos, qué sé yo, es como decir indígena, por decirlo. Entonces, el tipo de menosprecio que tenía la intelectualidad respecto de ella, este tema también señala bien Hannah Arendt, ¿no? Pero eso es posterior, en el plano de la filosofía, ¿no? Entonces ella dice, es muy dudoso de que en un terreno dominado exclusivamente por los hombres, ¿no? O sea, ahí hay que ver no solamente los hombres, ¿no? Es un tipo de hombre, ¿no? De primer mundo, ¿no? Porque Dussel es también hombre, por decir, ¿no? Pero para los filósofos de primer mundo todavía no es filósofo, ¿no? Y decirle, o sea, peor este servidor, porque Dussel todavía es aquí. Este tipo de la cuestión racial funciona todavía perfecto. Lo tenemos bien conocido y ubicado, ¿no? Entonces, no son meros datos, por decir, ¿no? Y esto, tenemos que ser conscientes de ello. O sea, no podemos pecar de ingenuidad en ese sentido, ¿no? Porque estamos haciéndoles la crítica, ellos inmediatamente nos van a reconocer. No, nos hemos visto como grandes filósofos del primer mundo. Dussel tenía un pensamiento duro, lo ninguneaban y siguen ninguneando, ¿no? Entonces, si con él hacen eso, imagínense con nosotros, ¿no? Entonces, por eso, digamos en la discusión, este tipo de posiciones como la de doña Rosa Luxemburgo, yo realmente me saco el sombrero por la obra de ella, ¿no? Y qué pena que en cuanto a contenido no se haya continuado, ¿no? Ya digamos, ¿cuántas Rosas Luxemburgos hay hoy? Es lo que quiero decir, ¿no? Y especialmente el tercer mundo, por decirlo. Ya, como dice, ¿cómo se llama? Hannah Arendt, ¿no? A mí me enseñaron a no quejarme, sino a demostrar con el trabajo que es aquello que uno es capaz de hacer, ¿no? Entonces hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y ella, no, realmente, pensamiento muy exquisito, dice ella, por economía política. Entonces, ahora, o mejor, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, se seguía manejando el término de economía política. Entonces, hay un pasaje de la economía política a la economía, ¿no?, que es el momento en el cual la economía se separa de la política. La economía tiene que separarse de la política para separarse de la ética, ¿no?, para volverse no solamente cientificista, por decir, sino meramente instrumental. Este es el pasaje de la economía clásica a la neoclásica y a la neoliberal, ¿no? Y todo ello acontece gracias a procesos de fundamentación, ¿no? O sea, hay fundamentaciones teóricas que permiten hacer este tipo de pasajes. O sea, no es porque se les ocurre, ¿no? Evidentemente hay una intencionalidad de la burguesía del siglo XIX de borrar, digamos, de obnubilar, de encubrir el robo que están haciendo sistemático, ¿no? Existe, pero para eso necesita argumentación. Y a cualquier tipo, o cualquier escuela, o cualquier corriente o teoría que brinda o trabaja ese tipo de posibilidades, inmediatamente se le apoya con financiamiento, con recursos académicos para que continúe ese tipo de investigación y o difusión, ¿no? Es el caso, digamos, de los manuales de economía política, como los de Samuelson, por ejemplo, la cantidad de ediciones y libros muy lindos, con tapas muy bellas, etcétera, etcétera. Y lo mismo a la difusión del pensamiento de Milton Friedman, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, en el principio, la economía política se entiende como economía nacional, ¿no? La economía que tiene que ver con una nación y un pueblo, ¿no? Eso quiere decir economía política, ¿no? Y es interesante, pero especialmente los, ¿cómo se llama?, alemanes y también europeos, cuando hablan de economía política, siguen hablando de nacional economía, o sea, de economía nacional, porque la economía política trata del modo como es que
un país es capaz de producir riqueza, ¿no? Pero cuando se traduce en el siglo XX al español, todas las afirmaciones nacional de economía automáticamente lo traducen como economía política. O sea, como si ya no tuviese que ver con el modo como es que un país en concreto produce o no riqueza, sino cómo en general se produce riqueza. Y este es el pasaje de la economía clásica a la economía neoclásica. En el principio, cuando surge el pensamiento de Adam Smith, él está pensando cómo países como Inglaterra son capaces de producir riqueza, ¿no? Pero más adelante, ¿no?, años después, siglos después, el problema ya no es cómo, digamos, un país en concreto como Inglaterra produce riqueza, sino cómo un conjunto de países producen riqueza, en este caso el primer mundo, ¿sí se entiende? Entonces, la tematización relativa a lo que sea la economía rompe las barreras nacionales, ¿no? Entonces ya no se lo puede llamar economía nacional. Entonces es otro de, digamos, los momentos históricos en los cuales la economía política deja de ser economía política para llamarse economía en concreto. ¿Sí se entiende? Pero en principio, o sea, el modo como Marx está tematizando el problema de la economía es en términos de economía política. Eso es lo que quiero decir. No en el sentido en el cual en el siglo XX se entiende a la economía. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, al principio, como la economía política tiene que ver con la producción y reproducción de la riqueza de un país, tiene que ver con el modo como es que produce el bienestar económico de un país en general, o sea, incluyendo toda la población, ¿no? Si al principio, digamos, al Estado burgués le interesa la reproducción de la riqueza o de la vida de un país, ¿no?, o sea, incluyendo sus propios pobres, es el problema del seguro, educación gratuita, salud para todos, trabajo para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el problema. Al final, la economía va a devenir, ¿no es cierto?, en la producción y reproducción, ya no de la vida de un país o comunidad, sino la producción y reproducción de la riqueza. En este caso, de la ganancia, ¿no? O sea, hay un desplazamiento, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, quien muestra muy bien ese desplazamiento es Rosa Luxemburgo. ¿Cómo se llega a esta clarificación? Entonces tiene, en las páginas estas, habla de los manuales espantosamente gruesos, ¿no?, en los cuales se dice todo y a la vez nada. Entonces, la única forma de aclarar qué es la economía política es aclarando cuál es el objeto. Nos dice un gran economista reputado de la escuela histórica, dice: por economía política o teoría de la economía nacional entendemos la teoría de las leyes del desarrollo de la economía nacional, de la vida económica nacional, ¿ve?, como todas las ciencias referentes a la vida de una nación. Ella parte del estudio del individuo y se extiende al estudio de toda la humanidad, ¿no? O sea, supuestamente tiene que ver con el estudio de que la economía es nacional y al final, supuestamente, es la ciencia de la humanidad. Se va haciendo la burla, ¿cómo se llama? No sé, Luxemburgo, de ello. ¿Se acuerdan de los blanquistas, a quienes hace la crítica a Marx? Hay un tipo, ¿no?, un socialista, Adolf Blanqui, que escribe un libro que se llama Historia de la Evolución Económica, con el siguiente rótulo, dice: la economía política es más antigua de lo que se cree. Ya los griegos y romanos tenían la suya, ¿no? O sea, no es una ciencia actual, sino que ya... ¿no? Y después, ¿se acuerdan de Ferdinand Lassalle? De los lasallistas, ¿no? Que Lassalle fue alumno directo de Marx. Y él escribe otro libro que se llama Capital y Trabajo. Entonces dice, ¿no?, la economía política es una ciencia de la que solo existen los primeros elementos y que está aún por hacerse. No hay, ¿cómo se llama? No hay claridad al respecto. Eso es lo que ahí está mostrando, ¿no? Y hay cualquier cantidad de manuales y de textos relativos a la economía política. Y nadie se pone de acuerdo. Y entonces dice, frente a esto, Marx dio el título de Crítica de la Economía Política a su obra económica fundamental, El Capital, cuyo primer tomo apareció 3 años después, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Lassalle sabía más o menos eso porque había visitado personalmente a Marx en su casa, ¿no? Marx
¿cómo se llama?, da una respuesta a la problemática contenida en la economía política burguesa, otra vez, ¿no? Sin embargo, que después de toda esta, ¿cómo se llama?, toda esa confusión, una cosa es cierta, dice Rosa Luxemburgo, en todas las definiciones de los sabios burgueses que hemos citado, se trata invariablemente de la economía política, ¿no? Volkswirtschaft, que sería aquí más Volks, pueblo, Wirtschaft, ciencia del pueblo, National Economy, ¿no?, economía nacional, es solo un término de origen extranjero y que es equivalente a teoría económica. El concepto de economía nacional está en el centro de lo que sea la economía política. ¿Sí se entiende?, ¿no? Entonces, cuando Marx está haciendo la crítica de la economía política, ¿no?, está haciendo una crítica al contenido del modo como es que la economía política clásica ha producido su marco categoría, ¿no? ¿Sí se entiende? Y no está haciendo directamente la crítica al modo como en el siglo XX la economía ha devenido. Ya no es economía política, se ha separado de la política. Para poder separarse de la política tuvo que haberse separado antes de la filosofía. ¿Y por qué? Por problemas morales, por problemas éticos. La economía política en la obra de Adam Smith hay un reconocimiento explícito del carácter ético de este tipo de ciencia. Es un reconocimiento explícito y de las consecuencias que ello puede producir. De la economía neoclásica a la economía neoliberal hay el proceso de vaciamiento de ese tipo de contenido, ¿no? Y quien le presta sendos beneficios es Weber, cuando hace la separación entre juicios de hecho y juicios de valor. De los juicios de hecho tiene que ver la ciencia y de los juicios de valor no tiene que ver la ciencia, ¿no? Entonces, y hay una fundamentación, para eso sirve esto no es economía y sociedad. El problema es que, y esto lo señala Franz Michelhammer, el problema es que cuando Weber hace la separación entre juicios de hecho y juicios de valor, que es una separación pertinente al proyecto burgués de encubrimiento de las consecuencias ético-perversas que está produciendo un tipo de economía, el problema es que este tipo de separación entre juicios de hecho y juicios de valor pasa al marxismo del siglo XX. Ese es el problema. ¿Sí se entiende? ¿Vía quién? Lukács. Lukács, ¿no? Fue un eminente, un buen alumno de Weber. Weber lo estimaba tanto que a las reuniones privadas que tenía Weber en su casa invitaba a Lukács, pero no solamente a él, sino también a muchos otros. Y de hecho, para desarrollar ya teoría relativa a los procesos de racionalización, Lukács incorpora algunos elementos del pensamiento weberiano. Tal es así que cuando, habiendo partido de Marx, Habermas, ¿no?, su vuelta a Weber es normal, porque hay una continuidad desde Lukács hasta Habermas, ¿no? Y este giro, este retorno, ¿no?, de Marx a Weber, ¿no es cierto?, que lo hace el marxismo del siglo XX, algunos líderes de los procesos de transformación y cambio de este momento, ¿no?, han dicho, cuando eran profesores en la universidad, de que ellos aprendieron lo que es la ciencia, no con Marx, sino con Weber, habiendo sido eminentes marxistas, por decirlo, ¿no? Y ahora hablan de Lenin, soy leninista, soy comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo son weberianos. ¿Por qué? Porque le han creído a Weber su argumentación, de que los juicios de hecho no tienen nada que ver con los juicios de valor, ¿no? Y, como dicen en México, juicios de hecho con juicios de valor es junto con pegado. No se puede separar, ¿no? Y por eso es que nosotros, para desarrollar más, tenemos que hablar en términos de economía política también. ¿Sí se entiende? ¿No?
pero ya no en ese sentido estrecho, reducido de la economía, o mejor, de la ciencia que tematiza el modo como es que un país o una nación en concreto produce la producción y su producción de ese país, sino en este caso de la humanidad, ¿no? En ese sentido, digamos, ahora explícitamente vamos a hacer ese giro y ese pasaje, ¿no? Entonces, la primera crítica que Marx hace cuando se apropia del modo de fundamentación que ha desarrollado Adam Smith, ¿no? Con un marco categorial que no procede solamente de Adam Smith, ¿no? Sino de el pensamiento que desarrolla, digamos, las grandes tesis y hipótesis de Adam Smith, ¿no? Que no solamente la ciencia contemporánea, digamos, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sino también la filosofía, y en este caso, digamos, Hegel, ¿no? Hegel conoció de primera mano no solamente los textos de Adam Smith, sino de los padres fundadores del liberalismo clásico, ¿no? Y eso se puede ver muy bien en la filosofía del derecho, ¿no? Las tesis básicas y fundamentales de la economía clásica y del liberalismo moderno están subsumidas en un marco filosófico, la filosofía del derecho. O sea, los presupuestos de los cuales parte la economía política burguesa, ¿no?, están elevados al ámbito del concepto en la filosofía del derecho, como una forma de fundamentación filosófico, jurídica y normativa de por qué eso no solamente es racional, sino cómo es que argumentativamente se puede fundamentar normas que permitan el desarrollo de un tipo de producción económica. Para mostrar el grado de pertinencia de esta hipótesis, hacemos dice más en el capital, ¿no? El contenido de la mercancía es la relación social, ¿no? Más y lo vamos a ver bien en los grupos, ¿no? Por relación social, que más quiere decir relaciones de dominio y explotación. Es un concepto negativo. No alude solamente a que hay relaciones sociales en el sentido de que la sociedad viendo más conmigo mismo, no. Es un concepto, ¿no? ¿Qué es el contenido? El contenido. La forma del contenido de la relación política, ¿no? La relación política no es una superestructura que está separada de la relación social o del contenido, ¿no? O sea, como dirían en mexicano, punto con pegado. No se puede separar. Ahora bien, ¿por qué la relación jurídica es la forma de este contenido? ¿Por qué? Porque este tipo de relaciones éticamente perversas solamente se pueden desarrollar si es que tienen un marco jurídico que la justifica como bueno o justo. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el contenido del derecho moderno, ¿no?, es la economía moderna. O sea, el derecho moderno, abstracto formal, ¿no es cierto?, es el que permite que ese tipo de contenido, ese tipo de relación, ese tipo de explotación se pueda desarrollar impunemente, ¿no? Y por eso es que el capitalista y el burgués es el más celoso cumplidor de este tipo de leyes, porque estas leyes de amparo al principio, ¿no es cierto?, son leyes inherentes, digamos, a los países y naciones. Por ejemplo, ahorita, ¿no es cierto?, es el problema de la discusión en la constitución política del Estado mexicano, ¿no? ¿Cómo es que se puede abrir al capital transnacional? ¿No? Cuando se impone el modelo neoliberal en otros países, en la década del 80 y el 90, ¿no?, las transnacionales saben, ¿no?, que la única forma que ellos tienen de poder operar en otros países es modificando nuestras constituciones políticas del Estado.
para que las constituciones políticas del Estado amparen al capital transnacional y no al pueblo. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, por eso va junto con pegado. Que así se entiende. O sea, el contenido de la democracia es la de la filosofía y la forma de la relación política. ¿No? Entonces, cuando queremos ir más allá del capitalismo, con la idea moderna, con la concepción moderna de derecho, es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque es un derecho, ¿no? Desarrollado desde el principio, ¿no? Para amparar relaciones capitalistas de producción. Ahí está, se acabó. Y ahora, neoliberales, por decir, ¿no? A ver, ustedes, si tienen problemas con alguna transnacional aquí en México, pues han hecho lo que sea, ¿no? Vayan al Estado a quejarse para que juzguen, digamos, ¿no? No, van a salir perdiendo. Van a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones las amparan. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahora ya no se llama economía política, ahora se llama economía, ¿no? Ya sabemos por qué se llama economía, ¿no? Pues cuando se llama economía moderna, quiere decir eso, se ha separado la economía del ámbito de la política. Separándose del ámbito de la política, se ha separado del ámbito de la ética, ¿no? Pero para ello, la política antes tuvo que haberse separado de la filosofía. Separándose de la filosofía, se separó de la ética, ¿no? Una vez que se han separado de la ética ya no es más un problema científico, ¿no? Entonces, ya nadie piensa en problemas éticos, en que si es perverso o no es perverso, ¿no? Eso está fuera del marco categorial, fuera de la tematización. Entonces, un ejemplo caricaturesco, ¿no? Al ministro de Economía durante el gobierno de Menem, ¿no? Entonces, van muchas personas a quejarse, entre ellas mujeres, ¿no? Y les dicen, ¿no? Está habiendo muchas enfermedades, mucha desnutrición, mucha muerte, etcétera, le dicen así, ¿no? Esto le dice el ministro de Economía. Sí, es cierto, le dice, no, pero qué pena, qué barbaridad, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer nada porque eso no es problema de la economía, ¿no? Y es cierto, no es problema de la economía. Ahora, ¿dónde se produce esa teoría en el sentido de que no es problema de la economía? Universidades de primer mundo. No por casualidad Harvard y compañías, ¿no es cierto? Ahí es donde producen ese tipo de marcas categoriales, ¿no? Entonces, porque la producción de conocimiento y pensamiento científico no es impune, no es impune. Entonces, la concepción de ciencia constitutivamente valorativa. Antes decíamos, ¿no? Y es un poco lo que dice también Hannah Arendt, ¿no? En el terreno de la política, bueno, estamos enfrentados directamente con problemas morales, pero en el problema de la filosofía en general, ya no, ¿no? El ser humano está enfrentado a toda la teoría, a la naturaleza, limpiamente, ¿no? Hasta con la naturaleza, ¿no? Ya no podemos decir, ¿no es cierto?, de que sea posible una posición cognitiva respecto de la realidad en términos neutrales. Eso es imposible decirlo ahora. Entonces, por eso es que, y para ello necesitamos una fundamentación en la cual seamos capaces de mostrar todo esto. ¿Sí se entiende? ¿No? Esta fundamentación normal, esta fundamentación tiene que estar desarrollada en términos tales de que sea posible demostrar lógico-argumentativamente la falacia de la fundamentación que de la ciencia, de la economía y la política ha hecho la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Cierto? O sea, hay que mostrarlo. Y ahora estamos como más o menos en condiciones de poder hacer eso. Por eso ahora nuestro problema es la economía política moderna, ¿no? Pero cuando decimos la economía política moderna, no estamos diciendo la actual, sino la modernidad como estadio cultural y civilizatorio que hace posible un tipo de economía como esta. ¿Sí se entiende? ¿No? Y ahora ese problema está metido dentro del marxismo, dentro de los marxistas, ¿no? Por eso es que ya no se debate tanto los problemas en términos de economía política. Y bueno, aquí está avanzando Dussel en ese sentido. Después de ello está el tema trabajo vivo, valor y plusvalor como categorías fundantes, ¿no? Entonces, Dussel aquí tiene varias páginas como para poder decir lo siguiente. Él dice, ¿cuál fue nuestra gran sorpresa? Que trabajando sistemáticamente los Grundrisse
Ya había leído antes, pues, dice, empezamos el seminario, les hacían algo así como la crítica y la burla, ¿no? En el 77, cuando empezó el seminario, nos dijeron, esos cuates, digamos, el seminario de Dulce, ¿no? Están leyendo desde los pañales de Marx. Así se dice. Y empezaron desde los textos más, desde las cartas, ¿no? De Marx a su padre, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Las tesis doctorales, etcétera, etcétera. Pero cuando llega a la tematización de los Grundrisse, empiezan los grandes descubrimientos. Uno de sus grandes descubrimientos es el problema del trabajo vivo, ¿no? ¿Por qué no descubre el marxismo del siglo XX el problema del trabajo vivo? ¿No? ¿Y cómo es que descubre Dussel el problema del trabajo vivo? ¿No? Voy a tratar de ser, ¿cómo se llama?, un poco sintético, porque el tiempo va a ser siempre nuestro peor enemigo. Entonces, yo estoy revisando con calma los temas, los problemas. Algunos hay que citarlos y necesitarlos, pero otros hay que ir mostrándolo rápidamente. Desde el lugar, metodológicamente, todos los marxistas sostienen de que la categoría fundamental es más el concepto de totalidad. Hasta Cosí, el más por eso, y ahora es cierto que no estaba de la totalidad. Cuando empezamos a leer los Grundrisse, ¿no es cierto?, en la reflexión metodológica que hace, y ahí vamos a ver, el problema no es solamente leer, sino que hay que saber leer. Entonces vamos a sostener la hipótesis de que la reflexión metodológica que hace Marx, él no está escribiendo su método, él está escribiendo el método de la economía política. Y está claro ahí. No dice eso, bueno, vamos a ver el método de la economía política. No dice mi método, tampoco dice el método de la crítica de la economía política, pero dice el método de la economía política. Porque está tematizando la economía política, ¿sí se entiende? Y muchos marxistas han tomado como que esa reflexión metodológica tiene que ver con su método en otras cifras. Entonces, gracias a un retorno a Hegel, Lukács dice que el concepto de totalidad es un concepto fundante en la reflexión metodológica. En parte, ¿por qué? Porque la economía política burguesa no es burguesa. Y Hegel parte de la totalidad. Entonces, es también parte de la totalidad, pero no el producto de su método, ¿no? Sino que parte de lo que dicen ellos para ir hasta sus últimas consecuencias y ver las contradicciones en las cuales caen para empezar a hacer la crítica. ¿Sí se entiende? Es un poco lo que hace Hinkelhammer, dice. Cuando hago la crítica a Popper, mi crítica a Popper debe más a Popper que a un crítico de Popper, porque voy a partir de las tesis fundantes de Popper y voy a ver en qué medida se sostienen o no se sostienen. Y al final, ¿no es cierto?, Popper es inconsecuente con sus propias tesis y él mismo cae en las fallacias que se necesitan en ese sentido. Entonces, la economía política es una parte de la totalidad. ¿Qué es la parte de la totalidad? Sí. Entonces, al principio más dice, a ver, vamos a evaluar hasta dónde ello es posible. Entonces, el contenido del concepto de totalidad es el concepto. Entonces, por creer en esto, el marxismo del siglo XX no descubre lo que Dussel descubre. ¿Por qué Dussel descubre lo que el marxismo del siglo XX no descubre en Marx? Ese es el problema, ¿no? Y eso tiene que ver con el trabajo vivo. Para el capital, ¿no?, para la burguesía y para la modernidad, la única realidad que existe es ¿no? Más allá de la totalidad y del ser, ¿no es cierto?, la realidad es irreal. Si ustedes quieren menos real, digamos como que carece de sentido, ¿no? O tiene un sentido ya superado, digamos en el caso de los pueblos abandonados por el todo.
Entonces, por ello que parte del ser para la totalidad. En este caso, digamos, de la ontología, ¿no? Siempre hay una ontología presupuesta en toda concepción de lo que sea la ciencia. A toda ciencia positiva, digamos, la economía, la política, la antropología, la historia, etcétera, etcétera, se le presupone siempre una función. En la filosofía se postulan los conceptos más abstractos, ¿no? De los cuales van a hacer uso todos los científicos, conceptos de realidad, conceptos de verdad, conceptos de sujeto, de objeto, de problema, de investigación, etcétera, etcétera, se trabajan en la filosofía, ¿no? Y en la filosofía, lo que se produce fundamentalmente es una concepción relativa a lo que sea la realidad, en este caso del mundo, ¿no? Entonces, de la idea de totalidad, por decir, de la cual están partiendo ellos, es de la visión que de la realidad ha producido la reflexión, ¿no? Dice Chinquelán, ¿no? No es cierto que el ser humano es un ser egoísta por naturaleza, eso es falso. Lo que sí es cierto es que esa es una realidad puesta por el capital, ¿no? O sea, antes de que exista el capitalismo y la modernidad, ¿no? Ese tipo de realidad no existía. Entonces, produce una realidad en la cual el ser humano se convierte en lobo del hombre, ¿no? Una vez que han producido esa realidad, dicen, ¿ves? Así es. Y parten de esa realidad, ¿no? Es lo que básicamente ha pasado entre 1492 y 1640, ¿no? Entonces, una vez que han producido esa realidad, dicen, ¿ves? La realidad es así, ¿no? Entonces, ese tipo de realidad que han producido, entonces sería el tipo de objetividad que ha producido la subjetividad burguesa. Eso lo estoy diciendo con segundas intenciones. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el modo como es que vamos a ir más allá de este tipo de concepción de realidad que ha producido la modernidad. Entonces, este tipo de realidad no es natural, no es producto de la naturaleza, es una realidad producida, ¿no? Por un tipo de subjetividad. La objetividad es la realidad puesta por un tipo de subjetividad, ¿no? Una vez que han producido esta objetividad y la han consolidado, esta objetividad puede constituir de otro modo a la subjetividad, ¿no? Esta es una subjetividad productora y esta es una subjetividad producida, ¿no? Digamos, siglo XVII, XVIII, ¿no es cierto? XIX fundamentalmente, esta subjetividad, la subjetividad moderna, ya ha sido producida, ¿no? Entonces, ya existe el contenido gracias al cual esta realidad se puede identificar con la realidad, ¿no? Al interior de este tipo de concepción de realidad, el ser será sentido a todo tipo de ellos. En los términos económicos, este ser lo pone el capital y le llamamos ¿no? Y todo este, en este caso, tiene sentido desde la perspectiva de él, que es el capital. Y el tipo de realidad que pone, digamos, el mercado. ¿Por qué pongo esto? Más adelante se va a decir, más o menos de modos medio misteriosos, ¿no? El capital es una relación social, ¿no? El capital no es acumulación de dinero, cualquier cantidad de dinero. Yo puedo tener cientos de millones de dólares en el banco y no es el capital. Y es cierto, ¿no? Entonces, como es un tipo de relación al capital, dice, eso es lo que no veo. Lo que veo es el mercado. Ahora, así entre comillas, porque lo que vamos a ver del mercado a partir de la mercancía es un reflejo. Ese reflejo vamos a ver en la dimensión jurídica de la realidad, supongo que lo que dice Marx en el Capital.
¿no? Que el hecho económico como hecho económico en concreto yo no lo veo, sino es a través de la relación jurídica. ¿Dónde la relación jurídica? En el contrato, en los contratos. ¿No? Es imposible una relación económica al margen de la relación jurídica, ¿no? Entonces, para poder ver lo que no vemos, necesitamos conceptos y categorías. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el marxismo del siglo XX tenía ese tipo de conceptos y categorías que definían la realidad al interior de la totalidad yo del ser. Y eso no permite entender lo que sea el trabajo. ¿No? Y más trabaja el concepto de trabajo libre, ¿no? Pero como uno trabaja los grandes textos con categorías, yo tengo categorías, aunque los tenga enfrente de mis narices, no lo veo. Y si lo veo, lo pronuncio, yo lo leo, pasa como irrelevante. Está como si no estuviera. ¿Por qué? Porque no tengo categorías. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, eso vamos a empezar ahora, ¿no? Digamos, es el gran descubrimiento que Dussel hace sobre Marx y a partir de lo cual se construye otro tipo de Marx, ¿no? Pues, ¿por qué el marxismo del siglo XX no descubre el concepto de trabajo vivo en la obra de Marx? Porque parte del concepto de totalidad, o sea, es un pensamiento ontológico. El texto más maduro de Lukács, Ontología del Ser Social, ¿no? Nunca han salido del ámbito de la ontología. Que hicieron una pregunta a Dussel, en el sentido de que, bueno, hace tiempo y varias veces, ¿no? En el sentido de que el Marx de Dussel no es Marx, porque es un Marx contaminado con él. ¿Cómo es que Dussel puede descubrir esa categoría que está en la obra de Marx? Lo vamos a ver hasta en el tercer tomo del Capital. Porque él, antes de trabajar la obra de Marx, había trabajado, ¿no es cierto?, la concepción en la cual existe siempre un más allá del ser producido por la totalidad vigente, ¿no? A lo cual se le llama no. El no ser es el cambio de realidad legal, no solamente por el capital, sino por la totalidad vigente, ¿no? Lo niega sistemáticamente, es más, necesita negarlo para poder afirmarse. O sea, es parte constitutiva, tengo que negarlo. Si no lo niego, entonces es perdido. Eso quiere decir. Por eso es que el no ser aparece, cuando aparece de modo de evaluar. Yo diga, no tiene nada que ver. Entonces, a partir de Levinas, lo voy a decir así que de modo sistemático, la gran crítica a la ontología moderna empieza con Levinas, ¿no? Con la afirmación de el no ser o el otro, más allá de lo mismo, tiene que ver con las normas de la identidad y no con la diferencia. Pero en Levinas el contenido de el no ser y o el otro, en última instancia, en la historia del pueblo judío, tradición de la cual el procede. Hay un contenido ahí, siempre hay algo que se está pensando de modo formal. Cuando Dussel se apropia de este contenido, perdón, de este concepto, no se apropia con este contenido, sino que le da otro tipo de contenido. El contenido que se le da es que el otro, ¿no? Ya no es la tradición judía o el pueblo judío, o el judío, es antes, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que es el pobre o el pauper que ha producido sistemáticamente esta forma de dominio, ¿no? Y en concreto el pobre latinoamericano, ¿no? Entonces, por eso cuando Dussel habla de que el otro o el otro, no está hablando del mismo contenido al cual hace introducción Lenin. En ese sentido, Dussel no es leninasiano. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque ha producido otro tipo de contenido respecto de un concepto. Cuando habla de el no ser o el otro, está hablando
de otro tipo de contenido. Está hablando de los pobres en concreto de América Latina, ¿no? Y del mundo en general. Entonces, este servidor va a ser un pasito más allá. Entonces, ahora, es cierto que el capitalismo y la modernidad producen pobreza y miseria de modo sistemático, o sea, pobre, ¿no? Entonces, este servidor va a hablar, cuando hable de no ser yo el otro, de los pueblos originarios, como más allá del pauper, digamos, de la ciudad o de las zonas urbanas y suburbanas. Es un grado de exterioridad más allá, ¿no? Ya no solamente, digamos, económica, sino que también es cultural y civilizatoria. ¿Cómo se llama? Es una exterioridad mucho más radical, ¿no? Y ahora, yo empiezo hablando, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios andino-amazónicos, pero pueblos originarios los hay hasta en Europa. Los hay en África, los hay en Asia, los esquimales, ¿no? Y originarios no quiere decir, no es un concepto geográfico, es un concepto existencial, ¿no? No quiere decir que proceden de tal lugar, ¿no? Aquí lo que quiere decir es que son originarios porque han originado una forma de vida en concreto, una forma de producción y reproducción de la vida en concreto. Y básicamente son 6 sistemas civilizatorios. Y estos 6 sistemas civilizatorios, ¿no es cierto?, siempre digo, se han desarrollado porque han producido una forma de vida en concreto completa. Completa quiere decir desde el alimento, ¿no?, hasta las producciones místico-míticas más sofisticadas. Eso quiere decir una forma de vida en concreto. Pues por eso es que cuando hablamos de los 6 sistemas civilizatorios, siempre los identificamos y o empezamos por el alimento. Mundo andino-amazónico, por la paz, ¿no? Aquí, por el maíz, ¿no? ¿Cómo se llama? Los pueblos hindúes, ¿no? Es las especies, es la cultura de las especies, el clavo de oro, tienes el ajo, este tipo de cultura, ¿no? El Medio Oriente, la cultura de, ¿cómo se llama? El aceite, las olivas, el vino, ¿no?, el queso, ¿no?, la leche, la cría, ¿no?, las lanas, ¿no es cierto?, los chinos, el arroz, y así sucesivamente, ¿no? Empieza por ahí empieza, ¿no? Y la forma de desarrollo de esa forma de vida implica la producción de instituciones que han permitido el desarrollo milenario de estas formas en concreto de vida. Entonces, cuando hablo, digamos, del no ser yo el otro, en última instancia yo me remito a eso, ¿no?, a ese tipo de contenido. Puse al contenido del Papa que hace el contenido del capitalismo, yo a la modernidad y Levinas a otro tipo de contenido. Sí, sencillamente. Pues vamos a ver, ¿cuáles son los 3 sistemas? El andino amazónico, el mayo azteca, el africano banzú, el mesopotámico, el hindú y el chino. ¿No? Esos son milenarios, ¿no? Y ha presentado todos sus instituciones, ¿no?, y de los cuales se ha apropiado sistemáticamente a la modernidad. Entonces, como Dussel no parte del concepto de ser y de totalidad, sino del concepto de no ser, ¿no?, lo primero que hace es buscar una pequeña reflexión metodológica acá. No es el tema todavía, pero tiene que ver, ¿no? Hegel muestra muy bien en la fenomenología del espíritu cómo es que la conciencia se eleva del ámbito del pensamiento común yo cotidiano al ámbito de la ciencia. Cuando llega en la fenomenología del espíritu a lo que se llama el conocimiento absoluto, ¿no?, absoluto dice Schaff, ¿no?, dice Hegel, ahora la conciencia está preparada para ser ciencia. ¿No? Al principio empieza con las cosas simples que aparecen. Cuando uno empieza a tematizar los entes como si fuese, digamos, la esencia de esto en tanto que esto, ¿no?, que física, química, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Como si esto no tuviese nada que ver con el mundo, por decir, esto en tanto que esto, por decir. Entonces, así empieza.
dice la conciencia. Y después poco a poco empieza a descubrir que detrás de esto hay relaciones humanas, hay relaciones de producción, hay relaciones económicas, hay relaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Y hay relaciones humanas. Y después de ello, ¿no? Esto descubre cómo es que esto está ubicado al interior de una civilización, pueblo o cultura, ¿no? Pero eso es poco a poco, ¿no? Al final se da cuenta. Cuando llega a la ciencia de la lógica, dice Hegel, ¿no? Ahora, el hombre de ciencia, ¿no? Otra vez, parte de la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. Siempre partimos de los entes, ¿no? Es decir, cuando estamos en el ámbito de la ciencia, ¿no? Cuando yo me enfrento a entes, yo ya sé que esto nunca se da de modo aislado. Yo ya sé que detrás de ello hay todo un sinfín y un cúmulo de presupuestos. Y lo que hago es buscar qué tipo de presupuestos están contenidos en este aparecer. ¿Sí se entiende? Entonces, es lo que empiezo a buscar inmediatamente a partir de este aparecer. Es un poco lo que va a hacer con la mercancía más. No por eso el capital aquí con el capítulo relativo a la mercancía. Y a partir de la mercancía empieza a describir todo aquello que está contenido, hasta, digamos, la producción a nivel mundial, a escala mundial. ¿Sí se entiende? Es la reconstrucción a partir de, ¿no? Pero ya saben. Entonces, el igualito, cuando se enfrenta a esto, él ya sabe que hay una dimensión excluida de la realidad. ¿Sí se entiende? Entonces, empieza a buscar. Entonces, cuando se enfrenta con Marx, a ver, ¿dónde está lo legal? Yo excluido. Entonces, Marx empieza, ¿no? El capitalista, dice de que la realidad es producto del capital y del capitalismo. Él es quien lo produce todo, ¿no? O sea, es todo. Que sin capital somos nada, que sin ciencia moderna somos nada, sin ciencia y tecnología moderna somos nada, ¿no? Y que sin el capitalismo y la modernidad estaríamos todavía trepando los árboles, ¿no? Y lo dicen así, y producen toda una historia, una lectura del conocimiento de la humanidad, todo como para poder demostrar eso. Entonces, como Dussel no se trae ingenuamente sobre su categoría, ¿dónde está lo negado? ¿Dónde está? Ya está, estamos negados. ¿Qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del trabajador como mano de obra barata antes de la fiesta? La fiesta es el proceso de producción en el cual se le roba cualquier cantidad de trabajo y de vida al trabajador. Eso es la fiesta. El pobre el pobre antes de la fiesta, ¿no? ¿Cómo es posible? Cuando uno va al campo mexicano hace 40 años o 50 años, ¿no? Entonces, va al campo, está el campesino. No tiene la forma de vida de la ciudad, ¿no? Pero tiene que comer. Tiene donde dormir, tiene que vestir. Lo básico lo tiene. ¿Por qué no vas a la ciudad a trabajar de obrero? ¿Para qué? Si tengo aquí, tengo mis animales, ¿tiene? ¿No? Entonces, solamente puede ir desesperadamente a la ciudad a buscar trabajo de lo que sea, si es que no tiene nada. Y el Estado, cuando es burgués, tiene que producir ese tipo de condiciones, en las cuales, ¿no es cierto?, grande cantidad de seres humanos se enfrentan a una realidad en la cual lo único que les queda es vender su fuerza de trabajo. ¿Sí se entiende? Eso es algo que se produce, no es algo que se da de modo natural, ¿no? Y a esta producción le llama Marx relación social, porque es producto de relaciones sociales, en la cual hay lucha, ¿no? Hay combate entre quienes quieren apropiarse de la capacidad de producción y o de trabajo que tienen muchos seres humanos para su uso justo, ¿no es cierto? Y quienes quieren vivir, ¿no? Digamos, dignamente, por decir. Entonces, es una lucha, es un combate, ¿no? Entonces, son leyes, ¿no es cierto?, en las cuales van pauperizando el campo de tal modo que la gente al final tiene que irse a los Estados Unidos o a la ciudad, ¿no? Y a venderse de lo que sea, ¿no? Entonces, hace poquito, mes y medio, digamos 2 meses, ¿no? Me vi una escena que me impactó muchísimo. Voy a la ONU Iztapalapa, ¿no? De ahí en la avenida de la ONU Iztapalapa.
un alcantarillado sería descompuesto, que sé, cualquier cantidad de agua está arreglada. Aguas servidas, aguas de alcantarillado. Los obreros abrieron un boquete para arreglar el problema allá abajo, ¿no? Yo no lo haría, pero uno lo ve y dice, son aguas servidas, ¿no? Están ahí a flor de superficie saliendo, ¿no? Y un hombre metido ahí, entonces los cuatro, ¿no? A ver, ya, otra zambullida, el tipo está ahí. Son aguas hervidas, los tipos se tienen que meter. Las aguas hervidas, ustedes saben lo que tienen las aguas hervidas. Se tiene que meter el tipo, ¿no? Para encontrar el despacito ahí, ¿no? Sale el tipo, ¿no? Ay, no se encontró, no, sí, un poquito más me falta, no sé qué. Ese está bien, ¿no? Ahora, ¿quién hace ese trabajo? ¿Sí se entiende, no? Que no le queda de otra. ¿Sí se entiende? ¿No? Bueno. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Entonces, más, ¿no es cierto? Tiene que describir, ¿no? A un concepto, sin categorías, ¿no es cierto? La realidad gracias a la cual es posible no solamente producir esto, sino también producir esto. Entonces dice, para que un ser humano ofrezca su fuerza de trabajo al mejor postor y a cualquier precio, primero, pauper absoluto. ¿No? Primero, se hace. No le queda de otra. ¿No? Eso se ha producido. Segundo, tiene que tener la capacidad de la fuerza de trabajo. ¿No? Háganme cuenta, es, ¿cómo se llama? Le meto otro ejemplo, ¿no? Entonces, están contratando, ¿cómo se llama? Obreros para cargar, digamos, bolsas de cemento, ¿no? O si no, digamos, para las mudanzas, hay que cargar muebles grandes, refrigeradores, todo tipo de cosas, ¿no? Y va un chavito, ¿no? De 10, 12 años, flaquito, todo eso, ¿no? Yo quisiera que me contraten. No lo contratan. ¿No? Porque, digamos, no tiene la capacidad de un fuerte trabajo, digamos, como para poder sostener ese tipo de trabajo. ¿Sí? O sea, tiene que tener eso. Ahora, para poder tener eso, tiene que estar vivo. ¿No? O sea, el concepto de trabajo vivo, ¿no? Es el presupuesto absoluto gracias al cual, ¿no es cierto?, es posible ese tipo de desarrollo y ese tipo de relaciones sociales. De lo contrario, es imposible. Imagínense que en México, tan grande México, ¿no? Digamos, el 70% de la población pobre, ¿no es cierto?, tuviese su casa, ¿no?, su campo, ¿no es cierto?, y un ranchito en el cual, de lo que pusieran fuera vivir tranquilamente. Habrían obreros en México, habrían pobres en México. ¿No? Pero justamente porque la realidad es contraria, entonces hay cualquier cantidad de gente que está dispuesta, imagínense, esa cantidad de centroamericanos, ¿no?, que hacen lo que hacen como para poder llegar al norte y vender su fuerza de trabajo al mejor costo. En mis tiempitos eran $5.25 la hora y había gente que estaba dispuesta a trabajar inclusive por $3 la hora. ¿No? ¿Por qué? Porque con eso seguían ganando, seguían teniendo para el ahorro, seguían para el gasto y para enviar para el centro y para el sur. ¿No? ¿Sí se entiende? Bueno, ¿por qué no le aparece eso a esta noticia? Y más, describe, ¿no?, en su obra, pero los marxistas no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque pasan de este marco de categoría. Leen a Marx con la categoría de pensamiento moderno. O sea, parte del concepto de realidad, el tipo de realidad que ha producido la burguesía moderna, parte de la noción de ser, parte del concepto de totalidad. Esto es, presupone como dado la subjetividad que ha producido este tipo de objetividad que a su vez ha sido producido por este tipo de subjetividad. Otra vez, para volver a la racionalidad de toda determinación no solamente determina algo, sino que ha sido determinado. En eso consiste la racionalidad material.
Por eso volvemos a Marx. ¿Por qué volvemos a Marx? No para ser marxistas, sino para tener un marco categorial que nos permita pensar de otro modo a la propia modernidad cuando queremos hacer la crítica. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? ¿Por qué? Porque Marx ha producido un marco categorial que permite hacer eso, ¿no? Para cuando hagamos la crítica no pequemos de ingenuos, ¿no? Hay mucha gente que hace la crítica y parten de Marx, ¿no? Pero sin este tipo de tematización y recaen en lo que están criticando. ¿Por qué? Porque no parten del marco categorial presupuesto en sentido estricto de rigor en el pensamiento de Marx, sino en el que ha producido la modernidad, de lo cual se le llama ciencia moderna. Por eso que la recurrencia, la obra de Marx es científica. Sí, es cierto, científica, pero no es a la popa. Sí se entiende, ¿no? No es a la monja, ¿no? Ni a la francesa, ¿no? Sino que tiene un concepto de ciencia que hay que saber deducir y va a ser el tema, ¿no? Y ahí digamos el diálogo hasta con Luz. Entonces, del concepto del trabajo vivo, de sí se puede deducir, ahora sí, un concepto distinto del valor. Y en consecuencia del plusvalor. Cuando lleguemos al problema del plusvalor, vamos a leer el texto y ustedes, bueno, a partir de eso, muchos de ustedes inclusive se van a decir, ¿no? Es lo que dice el marxismo del siglo XX, ¿cómo se llama? El contenido, el concepto de plusvalor, ¿no? Es el tiempo extra, digamos, que se ha producido. Otra vez, digamos, partiendo de ese tipo de la finalidad dialéctica. El plus no solamente es un momento afortunado, el plus puede existir porque está constituido a priori, ¿no? Y esto en sentido estricto, y ya no lo dice, ¿no? Que lo vamos a decir nosotros, ¿no? Se puede producir un plus, ¿no? O sea, puede aparecer un plus, se puede objetivar un plus, porque las condiciones para eso están presupuestas. No solamente en el trabajo vivo, como forma de ser, como una nota existencial del ser humano, sino también contenida en la naturaleza. Si no estuviese contenido el plus a priori en estas dos fuentes, a partir de las cuales es posible la riqueza, no existiría el plus a posteriori. ¿Sí se entiende? Pues vamos a hablar de un plus a priori, ¿no? Y un plus a posteriori. A ver, ¿qué les desafío? ¿Dónde han leído eso? Que por eso decía, ¿no? Estamos en diálogo, yo voy a ir soltando las hipótesis, ¿no? Sí. Ahora voy a volver sobre la idea con otras palabras, ¿no? Toda la ontología moderna, esto sería desde Ginés de Sepúlveda hasta, bueno, hasta los acuerdos, inclusive la pista publicar los poemas, ¿no? Parte de la ontología del ser de la modernidad. No van como eso. Por eso se hace la burla de la Pachamama, ¿no? Pues digamos que había una concepción de realidad, ¿no? Que parte del tema de la modernidad. Entonces, sin más, si se quedaba atrapado en el interior de la modernidad y del capitalismo, habría partido también del ser, ¿no? Pero más no queda atrapado en el interior del capitalismo y de la modernidad, porque parte de lo que ella sistemáticamente lee. Ese es un momento de la vida. Es un momento. No es todo lo importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo positivo? A partir, ¿qué es aquello que voy a afirmar como positivo? ¿Qué es aquello que voy a afirmar como negativo? Digamos, desde Parménides, el ser es lo que es y el no ser no es. Esto es, digamos, lo humano, y esto
A nadie se lo puso. A nadie se lo puso. Entonces, inversión quiere decir, no, esto no es un superior, no, esto no es lo más humano, esto no es lo más superior. ¿No? Y hay cualquier cantidad de evidencia para mostrar que no es lo más humano, no es lo más superior, no es lo más superior. Ahora, hay cualquier cantidad de evidencia para demostrar que la universalidad del pensamiento científico es una universalidad académica. Es un pensamiento local. ¿No? Fijaros, le dice la etnia llamada Europa, el surgimiento de la etnia llamada Europa. Y si hay una universidad que espera más formal, un contenido, ¿no? Que se le puede aplicar a cualquier cosa de realidad, pero entonces ya no estamos hablando de la realidad en general, ¿no? Sino digamos de una reflexión de lo que está aquí. Entonces, parte de la liberación consiste en decir, ahora voy a partir de nosotros. No voy a partir, digamos, del trabajo, y por eso más una diferencia entre el trabajo en caso trabajo y el trabajo en caso capital. Subsumido por el caso. Entonces, cuando confundimos eso, no hay que trabajar, lo mejor es ser ocioso. ¿Por qué? Porque si trabajas te van a explotar, y es cierto. Y es cierto eso. Entonces, el trabajo es tanto trabajo, y por eso Marx empieza con una reflexión ontológica relativa al trabajo. El trabajo, ¿no? Cuando lo es en sentido humano, o en sentido radical humano, es realización del ser humano. Da gusto trabajar. Es un privilegio trabajar. Trabajamos de trabajo. Queremos trabajar nomás. ¿No? Por parte de la tierra, no, hay que trabajar. ¿No? Pero cuando nos enfrentamos al trabajo capitalista, hasta los trabajadores dicen, el trabajo será tan malo que tienen que pagar sus actividades. ¿Sí se entiende? No hay que confundir al trabajo con el trabajo capitalista. ¿No es cierto? Cuando yo confundo al trabajo con el trabajo capitalista, da hueva trabajar. Porque te van a explotar y al final vas a salir perdiendo. ¿Qué? Tu tiempo de vida. ¿No? Porque el trabajo vivo es la vida del trabajador contenido y que lo expone. La única forma de realización que tiene o de objetivación que tiene el trabajo vivo es durante el proceso del trabajo. ¿No? Y las ha arrebatado el capitalista de tal forma que el único lugar donde el trabajador o el ser humano como trabajador puede realizar esa potencia es en las fuentes de trabajo del capitalista, en este caso en las fábricas. O sea, como tiempo de robo. ¿No? O sea, no hay posibilidad, poco a poco la posibilidad para desarrollar esta otra forma de trabajo que Marx reflexiona bastante en los 1943, 1944, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, de lo que se trata es de generar condiciones de posibilidad de tal modo que ese tipo de trabajo sea posible, ¿no es cierto? Cuando el trabajo es restitución de la humanidad y que a su vez, ¿cómo se llama? Retorna a de donde ha procedido, en este caso a la comunidad. ¿No? Ahí no solamente se recupera la comunidad, sino que yo me recupero, es como ser humano. Como yo me siento satisfecho. ¿No? Estoy cansadísimo, pero estoy feliz, gozoso. ¿No? No como cuando se trabaja para el capitalista. ¿No? Uno está cansado, pero está infeliz, está frustrado, está chupado. ¿No es cierto? Entonces, frente a eso, pero a gritos yo quiero recuperar mi humanidad. Yo recuerdo en Estados Unidos, había cuatro que terminaban la jornada de trabajo, pues, por decir, digamos, ¿no? Cada semana se pagan el cheque. En algunos lugares viernes, en otros lugares sábado. Entonces, miércoles, jueves ya se les acabó el dinero, ¿no? Entonces, el día viernes están, pero así, desesperados por el cheque. Cobran el cheque, ¿no es cierto? Pero corriendo a cobrar el cheque, ¿no? Cobran el cheque, que tienen cash, pero corriendo a comprar cerveza,
¿no? ¿Cómo se de esta forma se siente humano y después de eso deben que así se siente humano. Tienen que recuperar la humanidad, ¿sí se entiende? Porque eso es lo que se pierde, no es un mero desgaste físico, lo que se pierde es la vida. Y lo que se lo vamos a ver en el Capital, ¿no es cierto? ¿Cómo Marx lo dice ahí? ¿No? Una vez que el obrero ha sentido que se le ha chupado la vida, busca desesperadamente su familia para con su mujer y sus hijitos recuperarse como ser humano. Porque eso es exactamente lo que se le está negando en el tiempo del trabajo. Vida, no solamente energía. Porque la energía, con un buen descanso, una buena comida se la recupera. El problema no es cuantitativo, el problema es cualitativo. Eso no lo vemos, pero gracias a eso vivimos. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso no le aparecen como conceptos y una categoría al concepto de totalidad o a los bienes de ser producido y fundamentado por el tiempo histórico de la sociedad. ¿Sí se entiende? Luego nomás partir y decir, ¿por qué no metes este tipo de propuestas? Tengo que remontarme al concepto de la fundamentación para funcionar el contenido del supuesto en la construcción de realidad que ha producido este tipo de comunidad. Cuando llegamos al problema de los propuestas, ahí atroz, ¿no? El pensamiento crítico se ha apropiado de este ateísmo de dominación. Dicen que en hay también un ateísmo de dominación. ¿No? Entonces, se ha apropiado de esto, ¿no es cierto? Ingenuamente. Este tipo de fundamentación era grandes servicios para captar al nacional, a la burguesía y o a la modernidad. Pero es antipopular. Constitutivamente antipopular. Entonces, cuando yo ingenuamente paso de fundamentación, aunque mi pensamiento sea crítico, también se vuelve antipopular. ¿Sí se entiende? ¿No? Quiera que no quiera, este es el resultado y yo, esta es la consecuencia, ¿no? Pero digamos aquí no es la única forma de inversión, ¿no? Porque hay, básicamente hablaban de dos formas de inversión que Marx opera así, el método, ahora vamos a hablar de tres formas de inversión. Y no se neutraliza, sino que hay una relación. La otra forma de inversión es esta subjetividad, la burguesa, produce un tipo de objetividad, un tipo de realidad. Produce un tipo de realidad. En este tipo de objetividad, o sea, en este tipo de realidad, es aquello que está en ella ¿no? Entonces, si esto es lo que es, esto es lo que no es. ¿No? Entonces, dice Sinterano, cuando yo parto ingenuamente de este tipo de objetividad que ha producido la profecía moderna, ¿no? Yo me quedo solamente con esta objetividad como si esta fuese toda la realidad. Y esto aparece negado y ocultado. ¿No? Y dice, esto es parte de la realidad, solamente que está más allá de este tipo de realidad, no está más allá de la realidad, sino de este tipo de cosas. O sea, la conversación que tenemos respecto a la realidad es una visión que tenemos de la realidad que alude a un tipo de realidad. Este tipo, digo, en este caso, es el tipo de realidad que ha conocido la modernidad. Cuando yo me quedo con este tipo de realidad, ¿no? Me quedo con esa visión de la realidad en la cual esto desaparece. ¿No? Cuando desaparece de mi visión del tema, me quedo con una parte de la realidad. ¿No? Pero me quedo con la parte de la realidad que no es fundamental. ¿No? Pero para que eso no aparezca, aquí se produce o se produce una relación. Y esto cobra, digamos, un real total con la obra de Heidegger. ¿No? Cuando él dice, digamos, hasta antes de mí, dice Heidegger, la filosofía ha pensado en términos de ley, de las cosas, del aparecer. ¿No? Y se han olvidado del ser. Ahora se trata de pensar en el ser. ¿No? De la pregunta que interroga por el ser. ¿No? Entonces, esta
producido, ¿cómo se llama? La modernidad, ¿no? Ahora, y digamos él en la tradición occidental, digamos la realidad que ha producido, o la concepción de realidad que ha producido, en este caso de ser la modernidad. Eso es lo que está en peligro, justamente lo que está en peligro es cuando aparece la conciencia de que hay que interrogarse por el ser. Entonces, si nosotros somos consecuentes con lo que estamos pensando, ahora la pregunta fundamental ya no sería por la que interroga por el ser, sería por la que interroga por el no ser. ¿Qué tal? Nuestras reflexiones estarían encaminadas, ¿no es cierto?, en el sentido de elaborar la pregunta que interroga por el sentido del no ser. Y ahí nos ponemos más allá de la modernidad. Entonces, por eso trabajo vivo, valor y plusvalor, aquí está muy, muy bonito, está bien pedagógico. Así con usted en el metro, en el camión, todo eso, y yo creo que se puede leer muy bien, porque dice hasta ¿cómo se llama? Hasta modismos como ¡hacha! Así dicen. El concepto de clase social y la idea de pueblo como categoría política. Otra vez, ¿no? En parte, bueno, haciendo una historia de la revisión, o haciendo una revisión de la historia del pensamiento marxista, habría algo así como digamos, una continuidad entre la recepción que se ha tenido de la obra de Marx a partir del manifiesto, salarios y ganancias, ese tipo de textos, fundamentalmente marxista, Partido Comunista, y de ahí un salto, digamos, olímpico al Capital, ¿no? A la primera edición fundamentalmente, después de eso a la segunda edición. Y bueno, por el contexto político, etcétera, etcétera, el concepto de clase social era fundamental, ¿no? Entonces, el marxismo del siglo XX se desarrolla como pensamiento crítico en torno de este concepto de proletariado, digamos, como clase social. Digamos, el gran enemigo es la clase burguesa y el pensamiento crítico está del lado de la clase proletaria. Entonces, a partir de ellos se abre un escenario a partir del cual se puede producir pensamiento crítico, porque es el único que no tiene nada, porque supuestamente el problema es el problema de la propiedad privada, ¿no? En cierto sentido, es así, en cierto sentido. Con Hinckelammer decimos, siempre hay que aclarar cuál es el contenido histórico con el cual aparece el concepto de propiedad privada, ¿no? Propiedad privada quiere decir lo siguiente, históricamente, ¿no? Los medios de producción y de reproducción de la vida de un pueblo, comunidad o nación, en general estaban en manos del pueblo, ¿no? Entonces, cuando aparece la burguesía, los medios con los cuales se produce y reproduce la vida de un pueblo, la burguesía los va adaptando y usufructuando para ellos. Y esto empieza con la tierra, ¿no? Hasta, exactamente ahorita no recuerdo hasta la fecha, que lo tenía de memoria, 1750 creo que es, o 1780, algo así. Estaba prohibida la venta de la tierra, ¿no? Porque la tierra no era objeto de propiedad privada, ¿no? Porque la tierra era de un pueblo, país o nación, o en todo caso eran tierras comunitarias o comunales, que le pertenecían a pequeños pueblos o comunidades, ¿no? Entonces, como la tierra es un gran medio de producción, la burguesía o el Estado burgués sabe qué, ¿no? La única forma de que la tierra se concentre en manos de unos cuantos para impulsar un tipo de producción, la perspectiva de un monocultivo o monoproducción, es robando, gastando o privando, ¿no?, de la tierra a los verdaderos dueños. Entonces, el contenido del concepto es sentido histórico. Propiedad privada quiere decir la propiedad que en principio era comunal o popular, ¿no?, que el Estado le priva a los pueblos y a las comunidades, les priva de esa tierra, que es de ellos, que la tienen por posesión, ¿no? No necesariamente tienen, digamos, el papelito canta, digamos, ¿no?
porque eso da el rey, por decirlo, o las autoridades. Entonces, como no están supuestamente registradas, tan solamente por posesión, van y dicen, estas son tierras fiscales, ¿no? Entonces les arrebatan esas tierras. Entonces, de lo que le pertenecían inmemorialmente, de siglos y milenios al pueblo, el Estado rapta esas tierras, ¿no? Las vuelve primero tierras fiscales o estatales, y después de eso cede en concesión y o en venta a individuos, ¿no? Entonces, el contenido del concepto de propiedad privada quiere decir lo que se le ha privado al pueblo y a la comunidad. ¿Sí se entiende? No quiere decir que la propiedad es individual, no quiere decir eso, ¿no? Lo cual no invalida que lo que le pertenecía al pueblo ahora le pertenezca a una persona, ¿no? Por eso hay que hacer una distinción entre lo que le pertenece, digamos, al pueblo y o a la comunidad o al Estado, lo que le pertenecen a las familias y lo que le pertenece a los individuos, ¿no? La propiedad individual tiene la historia de la humanidad, la propiedad familiar no mismo, pero también la propiedad comunitaria, ¿no? La propiedad privada, en el sentido en el cual lo entendemos ahora, es solamente propia de la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, supuestamente, el único que no tiene propiedad privada, más que su corporalidad, es el obrero, y entonces es el que puede hacer la revolución. Porque no tiene nada que perder, entonces con la revolución tiene todo que ganar, etcétera, etcétera. Y por eso es que el concepto de clase social se convirtió en, digamos, el concepto crítico, precisamente hablando por excelencia, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Fue erradicada, digamos, la idea del pueblo de la pretensión del pensamiento crítico. Y esto, digamos, se dio durante la discusión relativa a la teoría de la dependencia y cuando aparecieron los famosos populismos, así entre comillas, hay que ponerle el populismo, en el cual el pueblo sale con pretensión política para transformar las realidades de sus pueblos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del marxismo estándar y o clásico o del siglo XX, se privilegia al concepto de clase social como el concepto crítico por excelencia, ¿no? El concepto de pueblo, digamos, pasa a segundo plano. Entonces, ¿qué es lo que descubre Marx? Perdón, ¿qué es lo que descubre Dussel en su lectura de Marx, ¿no? Descubre de que el proletariado en la modernidad es algo producido, ¿no? Antes del capitalismo no existe, ¿no? Es algo producido. O sea, es un poco lo que decía, ¿no? Tienen que aparecer individuos arrancados de su comunidad, ¿no? O sea, digamos, se les ha quitado completamente la tierra, ¿no? Ya no tienen dónde pasar sus animales. El problema del robo de la leña que descubre Marx, ¿no? Que para el invierno los campesinos del sur iban a cortar leña de los cerros, ¿no? Para pasar el invierno. Cuando se vuelve propiedad privada, se dan concesiones todo eso, cualquiera que va al cerro a cortar leña ya se vuelve un tractor de la ley, van a parar a la casa, ¿no? Entonces ya no pueden, pues, entonces empiezan a morirse de frío, se puede hacer de luego de leña. Aquí pasa algo similar. No tienen ya de dónde puedo vivir, entonces son arrancados de la comunidad, llegan como individuos a la ciudad, ¿no? Y en la cual, ¿cómo se llama? O sea, en la ciudad, por ejemplo, aquí en el distrito, que llegan gente de distintos lugares, ¿no? Y todos tienen una necesidad similar, todos necesitan comer hoy, no solamente ellos, sino que ven sus familias, ¿no es cierto? Y están haciendo trabajo en Vallejo, por ahí, en una planta industrial, van corriendo ahí, no va uno, van cientos, ¿no? Y pues ahí, digamos, ahí solamente para 10 plazas, ¿no? Y son 300, 400, 500, ¿no es cierto? Entonces ahí se mete quien puede meterse, ¿no? Entonces aparecen como individuos, ¿no? Entonces son individuos, ¿cómo se llama? Articulados en torno de una forma de producción donde están juntos, pero a su vez separados. Son individuos que
de distintos lugares, y hasta con distintas lenguas, con distintas culturas, etcétera, etcétera. Entonces, es el contenido con el cual, ¿no es cierto?, empieza a formarse un tipo de, ¿cómo se llama?, de subjetividad, ¿no? Pero lo que hay que remarcar aquí es que ¿de dónde surgen? ¿De dónde proceden? ¿Cómo es que llega a ese tipo de situación? ¿No? Entonces, dicen, antes de ser proletariado, tienes que ser obviamente, ¿no? Absolutamente ahora, ¿no? Pero a su vez, ¿no es cierto? Antes de ser pobre, ¿cómo pobre? Entonces, la condición sin la cual no es del 100% de todos estos pobres, quienes tienen el privilegio de ser explotados, nunca es el 100%. Siempre es un porcentaje menor. Digamos en el óptimo sentido de la palabra, el 50%. Y nosotros sabemos ahora que poco a poco se está reduciendo. No tiene sentido la palabra, digamos, dice, ¿no? Ahora ser exportador es un privilegio. Que digamos, quien tiene una fuente de trabajo ahora es un privilegio, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge la posibilidad de que unos sujetos no solamente se constituyan y o conviertan en proletarios, sino en proletarios con tal o cual tipo de conciencia? ¿De dónde surge eso? El concepto de clase social, igual los remarca mucho Hinkelhammer, ¿no? Dice, en Marx, una de las especificidades gracias a las cuales tiene sentido hablar del concepto de clase social es el relativo a la conciencia, ¿no? O sea, no basta ser obrero para ser clase obrera, ¿no? Porque puedo ser clase obrera sin conciencia, ¿no? O si no, puedo ser clase obrera con conciencia burguesa. Es el gran drama del proletariado durante el siglo XX a partir de la década del 30 del siglo XX, ¿no? Los historiadores digamos, del proletariado, ese fenómeno empieza a darse literalmente en Estados Unidos en la década del 30, después de la gran crisis, ¿no? En los cuales explícitamente los obreros, ¿no?, tienen conciencia burguesa, ¿no? O sea, quieren ser burgueses, ¿no? Y luchan para eso, o sea, para que sus hijos sean burgueses. Y esta es la perspectiva, porque tienen ese tipo de conciencia. Y da la casualidad de que en América Latina grandes líderes de los obreros, ¿no?, tenían conciencia burguesa, ¿no? Digamos, el gran líder de la Central Obrera Boliviana fue el chino Kendo, educó a sus hijos hasta en París, ¿no? Y ahora sus hijos son de la derecha, ¿no? También emparentados, articulados con gente de la derecha, ¿no? Porque en última instancia tenían ese tipo de subjetividad y oposición. ¿Y cuándo sucede eso? Tiene que ver con el que generamos en el Estado, cuando está negado en su subjetividad, identifica a la humanidad con la concepción de la humanidad que produce en este caso la religión. Pues tiene que ver con el problema de la conciencia. Y esto de la conciencia tiene que ver con el problema de la conciencia, ¿no? Y en nuestro caso, eso va a tomar una mayor relevancia, ¿no es cierto? Porque teniendo conciencia obrera, podemos tener conciencia moderna, no necesariamente, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tener conciencia anti, digamos, popular en el sentido de pueblos originarios, ¿no? Y, digamos, históricamente, muchos ejemplos como para poder mostrar esto, en las minas bolivianas se veía, ¿cómo se llama?, este fenómeno, ¿no?, en el cual los mineros bolivianos son descendientes de indígenas campesinos. Eso es literal, aymaras y oqueños, ¿no? Y cuando ya se habían constituido como clase social minera, siendo combatientes, todo eso, ¿no es cierto?, ¿de qué comen?, ¿no? Que están en la mina todo el tiempo, ¿no? No 8 horas, 10 horas, 12 horas. Van a sus casas a dormir. ¿De qué comen?, ¿no? De lo que produce el indígena y el campesino. Entonces el indígena y el campesino va el fin de semana para venderle sus productos.
cómo trataban algunos mineros, ¿no? Obreros revolucionarios a los campesinos, a los indígenas. ¿Cómo? ¿Sí se entiende? Cuando se identifica, ¿no? Este tipo de realidad, se ha producido este tipo de oportunidad con la realidad. Entonces, por uno ve, otra vez desde el doctor, no solamente mexicanos, sino muchos otros dicen, incluyendo este Wallenstein, la modernidad europeo-occidental es constitutivamente racial, ¿no? Pero digamos, el ser de la modernidad, la ontología de la modernidad es eurocéntrica, que aquí, entre comillas, en el sentido blanca, no solamente machistamente hablando, digamos, es europeo blanco, sino que también hablando es blanco y que no es blanco, lo que no forma parte del ser. Eso racialmente constituye, digamos, el contenido de no ser. Por eso es que, como dije hace poquito, que la hija de una indígena sea empleada o sirvienta, lógico, ¿no? ¿Qué cosa más podría ser, no? Que sean cargadores, albañiles, todo eso, ¿no? Pues está identificado racialmente, ¿no? Digamos, en este caso, digamos, como contenido de no es una mera abstracción. Pues tiene que haber una revolución, casi revolución, como para que, digamos, no solamente se objetive el problema, sino que, ¿cómo se llama?, tengamos conciencia de ello. Entonces, hay un líder indígena, que hace su levantamiento, para guerrillas, pone bombas, todo eso, y le pregunta, ¿no? La entrevistadora, la periodista, le dice, a ver, ¿por qué estás poniendo, ¿no? No son bolivianos, son pueblos pacíficos, estás poniendo bombas, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Entonces, le dice, para que mi hija no sea tu sirviente. ¿Sí se entiende, no? ¿Compañeros? Es el contenido. Que no podemos ser manos de obra. Filósofos, es solamente el primer mundo. ¿Sí se entiende? ¿No? Aunque nos lo tomemos en serio, trabajamos en serio, ellos dicen, no, pues ustedes. Está bien que sean sociólogos, antropólogos, ¿no? Pero no, está difícil, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, no es una mera reflexión abstracta, ¿no? Y Marx está hablando de este tipo de sentido, y los marxistas no lo entienden así. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no tienen categorías, gracias a las cuales pueden descubrir el contenido, material contenido en la dimensión del no ser, o del no ser. Primero quiero hablar de después. La pregunta, la riqueza y la riqueza. No. Que por ejemplo, ¿no? En muchas investigaciones hoy han demostrado de que el concepto de pobreza que maneja el Banco Mundial es éticamente perverso, ¿no? Y da la casualidad de que el presidente de izquierda lo utiliza sin más ni más, especialmente la ciencia social, ¿no? Sí, pobreza quiere decir, digamos, carencia económica o cuantitativa, ¿no? Para Marx no. La pobreza, ¿no?, tiene que ver con no solamente la negación de la humanidad en el sentido de que, por decir al indio, tú no eres humano, ¿no? O como los nazis les decían a los judíos, ¿no? Y decían, pero soy humano, pero soy persona. O sea, no solamente eso, sino que en el proceso de producción se le chupa la vida. O sea, lo que de humano tiene uno. ¿De dónde lo toma eso? ¿No? De la cultura, de los pueblos, de la comunidad, ¿no es cierto? Eso es vida, ¿no es cierto? Es tiempo de vida, pero no vida en el sentido de que estoy respirando, puedo caminar, puedo correr, no, sino vida en el sentido humano de la palabra, ¿no? Tengo deseos, anhelos, utopías, sentimientos, pasiones, sueños despiertos, etc. Gracias a los cuales tu vida tiene sentido. Es chupar todo eso, de tal modo de que te sientas hueco. Es el vaciamiento de la subjetividad. Ese es el concepto de pobreza que Hinkelhammer y Dussel deducen a partir del modo de la tematización que está haciendo, ¿cómo se llama?, Marx,
¿no? Y por eso la identificación, vamos a ver cuando utiliza la metáfora de la sangre, ¿no? Porque es algo que vemos la sangre, lo que no vemos es lo que representa la sangre, es vida. Ver la sangre no solamente la sangre. Imagínense, ¿no?, que a ustedes, al cerebro, les llegue sangre sin oxígeno. Se mueren. ¿No es cierto? Entonces, la sangre vemos el aire contenido en el, ¿cómo se llama? En la sangre, lo vemos. Pero no es un mero aire, ¿no? Porque ahora sabemos, hay un tipo de aire que produce la naturaleza en condiciones saludables, por decir. Y hay un tipo de aire que, digamos, la industria produce, ¿no? Que te llega al cerebro también eso, y te destruye. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, y por eso esta lectura de Marx va a ser bien filosófica. O sea, vamos a mostrar no solamente lo filosófico que está contenido en la obra de Marx, sino que vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y ustedes van a ver, lo económico parece insulso, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí lo económico? ¿No? Pero es importante porque ahí empieza el problema. Solamente empieza ahí nada más, ¿no es cierto? Porque el problema es mucho más grave que lo económico, ¿no? Porque el problema, en última, y también lo dice Marx, el problema no es que yo me coma un pan, el problema es que yo me coma el pan dignamente. ¿Sí se entiende? ¿No? Es como cuando uno, háganme cuenta, ¿no?, que algunos de ustedes los han tratado de los han humillado y les ponen ahí un plato delicioso, ¿no? Están comiendo, pero están comiendo con amargura. ¿Sí se entiende? Han comido con amargura y llorando. Así como el pobre, cuando es negado en su humanidad. Y eso ven los hijos, y eso ve. La esposa también sufre eso. La negación del marido como trabajador la sufre, que es la mujer. Y sus hijos ven eso, y se alimentan también de eso. ¿Sí se entiende? No es un mero pan que tiene la cantidad de proteínas o vitaminas. ¡Ah! Marx llega hasta esa tematización. Es que Marx se da cuenta para que el pan sea más barato y dé más ganancias, y a los tiempitos de Marx le empiezan a meter todo tipo de cosas al pan. Sí, ahora le meten hasta pelo humano, pelo de gato, le meten al pan para que sea divino, ¿no? Y nos lo comemos, ¿por qué? Viene en bolsita, bien bonito, pan vivo, ¿no? Y me siento bien, porque voy a comprar eso en el súper y no en el tianguis, ¿no? Ahí todavía hay mano de obra. Y Benjamin también va por ahí. Que es aquello que está contenido como subjetividad en la mercancía. Sí. Marx, el capital de Marx sirve para saber por qué vale y no vale la mercancía. La obra de Benjamin sirve para saber cuándo la mercancía sirve o no para la vida. Ahora, ¿qué benjaminiano dice eso? ¿No? Estamos haciendo otro tipo de lectura oblicua nosotros, ¿no?, para poder descubrir. Y vamos a llegar a ese tipo de temas. Entonces, ustedes van a decir, entonces, ¿qué han leído los marxistas del siglo XX? Ustedes van a decir, que nos han engañado, ¿no? Y no es que nos hayan querido engañar. Lo que pasa es que han leído con cierto tipo de conceptos y categorías que tenían poco nada que ver a la hora de Marx. ¿Sí se entiende? Ahora sí, compañero. Sí, el maestro.
corporativo liberal, difícilmente podríamos desarrollarlo sin caer en contradicciones porque los presupuestos de este curso ya están dados. Y uno de esos tendría que responder que existen individuos, que la propiedad privada es natural, y entonces es un discurso crítico sin categorías que no son propios de discursos críticos de la. Ahora, fíjense en lo que acaba de decir él. ¿En dónde todo el contenido gracias al cual el proletario puede potenciar su capacidad crítica? Desde lo popular. Existe una historia de dónde surgieron los obreros. Siempre surgen del campesinado. Y el campesinado después surge de sus entonces. Ese es el contenido. Cuando ese proletariado le cree este tipo de realidad, pierde el contenido popular. Y cuando pierde el contenido popular, alma y el corazón fuera, se vuelve final. ¿Sí se entiende? ¿No? Y en parte, ¿por qué ha ido perdiendo el pensamiento crítico del siglo XX? Ha sido porque como esto, desde la perspectiva de este discurso, aparece más allá de este, como lo negamos superado, ¿se acuerdan de las estadísticas que leía de Martínez Central? ¿No? Pues así aparece. Entonces, el obrero, ¿no? Cuando es obrero, lo toma como un triunfo del obrero. Pues ya no soy indígena, ya no soy castellano, ya no soy. Eso es lo superar, ¿no es cierto? Y cuando confunde estas concepciones de realidad, de autoridad, nacional, etcétera, pierde la potencia crítica. Y cuando pierde la potencia crítica, pierde la capacidad de postular en vida radical a la totalidad, en este caso al tipo de realidad que ha producido la modernidad. Y entonces la crítica se vacía, o sea, pierde fuerza. Y ese es el drama de la lucha en otros pueblos de los que han sido. O sea, cuando se vacía de contenido, pierde fuerza, pierde potencia. Nos despotenciamos. ¿No? Entonces, ¿qué se creyó que pasa en Bolivia, ¿no es cierto?, durante la guerra del agua y durante la guerra del gas? Cuando, ¿no es cierto?, el pueblo recupera sus fuentes históricas y culturales, su propia memoria histórica y cultural, negada por la modernidad. Y ahora se está despotenciando, ¿por qué? Porque se está desconectando de nuevo con este tipo de historia y de memoria cultural. Porque quienes arrasan contra las realidades establecidas, los pueblos, no son los partidos políticos. Es una visión negativa. Yo estoy en contra del partido político, pero tengo una visión negativa. Eso es otro producto de la modernidad. Son bien modernos. Por eso, en general, son antipopulares. Antipopulares aquí quiere decir el pueblo no lo sigue. Eso quiere decir. Porque el pueblo no se haya identificado con las pretensiones políticas de los partidos políticos. Tienen buenas pretensiones, pero parten, ¿no?, presuponen en última instancia a la modernidad, ¿no? Y el pueblo intuye, que es aquello que lo niega. Intuye. Ellos funcionan con el cerebro derecho, no con el cerebro izquierdo. Este es el lógico instrumental, este es el intuitivo. Se capta, se dan cuenta. Y por eso, a la mera hora, no están detrás de los partidos políticos. Y que dicen los partidos políticos, es que todavía son premodernos, tienen conciencia premoderna, ¿no? O sea, sigan manejando ese tipo de conceptos y yo categoría. Como los partidos, y los partidos que tienen la actividad y la razón, y la dividen, votan a ¿por qué entra con este tipo de cosas? ¿No? Entra con este tipo de cosas. Ahora, ojo, como puede ser función. No con malas intenciones. Ahora, ¿hay malas intenciones por ahí? Sí, ¿no? Pero en general, ¿por qué? Porque hemos creído en el general. De que esto es lo moderno, esto es lo superior, esto es lo científico. Y por eso, siempre digo, ¿no?, la crítica al capitalismo sin la crítica a la modernidad es ingenio. Es ingenio. Como una propuesta, ¿no?, mencionando las preguntas que tiene el compañero, es que la construcción de la riqueza es moderna. Acabo de, bueno, estoy realizando la parte de la construcción internacional, más comunidad
las formas precapitalistas, ¿no? Anteriores a las capitalistas. Entonces, conceptualizando un poco, cuando Marx empieza a hablar de lo que pierde el hombre humano, ¿no? El hombre moderno, en relación a lo que era el hombre de comunidad anterior a la modernidad, dirá, pensemos las riquezas que, ¿no? Sus reflexiones, fuera de la forma burguesa, asociémosla con la forma antigua. Entonces dice Marx, primero, la riqueza, ¿no es cierto?, es lo universal de las necesidades de hombres, satisfactores, productivos, etcétera, que debe tener, ¿no? La comunidad y el hombre, ¿no? La comunidad. Segundo, el dominio del hombre sobre la naturaleza y ley, pero además el dominio sobre sí mismo. Después, por último, dice, es además la capacidad que tiene el hombre de hacer historia, es decir, él dice, el hombre es una masa pasiva producto del devenir, como que está en el vivir, ¿no? Pensando en ustedes. Entonces, yo que estaba mencionando la pregunta del compañero, estos no son postulados similares de los del renacimiento, con lo que pensaba en el humanismo, digamos, más ¿no? Del humano, del deseo, bueno, más que del Renacimiento, es la discusión con el romanticismo europeo de su tiempo. Y esa discusión la vamos a hacer acá. Por eso me traje mi cuaderno de notas. Aquí tengo mis notas relativas al romanticismo. Pensé que iba a haber tiempo y que lo voy a exponer. Pero vamos a ver cómo Marx discute con los románticos de izquierda y los románticos de derecha, ¿no? El romanticismo es la primera reacción a la realidad que está produciendo el capitalismo, ¿no? Y desde el pasado. Después de los románticos, recién aparece la concepción del futuro que nosotros tenemos ahorita, ¿no? Antes del romanticismo, el pasado sigue siendo existente, que todavía no está abandonado completamente, ¿no? Para eso hay una discusión, que Marx se ubica entre los románticos de izquierda, porque hay los románticos de derecha, ¿no? Entonces, esa es la discusión que la vamos a hacer acá, y vamos a ver, al principio, Marx como que va a asumir el problema, pero más o menos como que se va a despachar. Cuando llega la discusión con los populistas, vamos a ver el problema, ¿no? Cómo Marx se va a autocriticar, va a replantear el problema, y cómo vamos a ver cómo Lorenz Claret, quien hace la edición de los cuadernos tecnológicos de Marx, no da pie con bola. Ha leído el texto, lo ha dictado y no ha entendido nada. Y el marxismo del siglo XX ha leído esos manuscritos, más que todo por, ¿cómo se llama?, por Lorenz Claret, y se han tragado todos los prejuicios de la modernidad del siglo XX, la totalidad del siglo. Entonces hay un marco categorial, es lo que quiere decirlo, ¿no? Pero esa discusión para nosotros es sumamente importante, más que del Renacimiento, es del romanticismo, ¿no? Entonces, los primeros grandes críticos del capitalismo son los románticos, de izquierda y de derecha. Marx parte de los románticos de izquierda, voy a explicar muy bien eso, para ver en qué medida podemos retomar eso, e ir más allá del romanticismo y empezar a pensar desde la realidad. Nos acabó el tiempo, entonces nos vemos próximo.